Mucha desigualdad en la organización hispánica de la sociedad, según Engelman y Sokolov. Y la otra visión que Summerhill, North y Weingast, los institucionalistas, es que no hubo instituciones parlamentarias ni en España y menos en sus colonias, y sin experiencia de autogobierno, la independencia condujo a la anarquía, a la pérdida de un orden político que había mantenido España. Engelman y Sokolov tienen una visión mecánica, determinista, como si hubiera un sólido sistema de desigualdades tras la historia de todo un continente y como si este por sí impidiera el crecimiento económico. O sea, la desigualdad no es un impedimento del crecimiento económico. Aunque si un país tiene una reforma agraria y una igualdad económica relativa, va a desarrollar muchas más iniciativas dentro de la población. Pero lo cierto es que la desigualdad no es tan grande durante la colonia y se acentúa después de la independencia con la compresión de las tierras de propiedad colectiva, los resguardos, la titulación desaforada, que también fue expresión de la crisis fiscal de ese estado tan pequeño. Entonces, capitalismo anglosajón, semifeudalismo latinoamericano, y entonces el legado democrático de las colonias anglosajonas optimizaron después de la independencia un nuevo orden político, prosperaron, las ibéricas se anarquizaron, lograron un desarrollo mediocre mucho después. El Estado monopolista, autoritario, provincial se volvió parte de una tradición y todavía es añorado por el grueso de la población. Amamos a Uribe. El legado más evidente es el cesarismo democrático, que se manifiesta en unos más que en otros, definido por la propia trayectoria post-independencia. La leyenda negra es autocomplaciente con el exitoso desarrollo del imperio norteamericano, y bueno, como diría Pan Belé, es mejor tener imperio que no tenerlo, ¿cierto? Y la política imperial de Estados Unidos fortaleció el conservadurismo en su área de influencia, fue determinante en el desarrollo de Centroamérica y del Caribe, para atrás o hacia adelante, y en mayor o menor medida en el resto de países. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿cuándo podemos responsabilizarnos de nuestra historia? O sea, el legado colonial está ahí, pero hemos podido hacer muchas cosas para salir de esa vaina. Y entonces, después de 1822, se fue formando nuevas naciones que se mueven por sus dinámicas políticas y económicas. Y esto ya no está en manos del extinto Imperio Español, sino en sus habilidades para resolver los conflictos, darse políticas económicas constructivas que contribuyen al desarrollo de sus fuerzas productivas. No sé, hoy hay una columna muy buena de Francisco Gutiérrez hablando del RUT. El RUT es una política para subdesarrollar el sistema de transporte y para darle pues una coima a un amigo del presidente. Y bueno, pueden haber muchas cosas de ese tamaño que a la larga se acumulan para que la tasa de crecimiento de la economía esté muy por debajo del potencial. Entonces, el legado absolutista ciertamente no ayuda a forjar una democracia liberal que apoye el desarrollo económico y sea democrática. Bueno, la leyenda rosa es la de los españoletes, y ellos han descubierto algo que yo encontré cierto para Colombia, que las reformas borbónicas tuvieron un impacto bastante grande sobre el crecimiento económico. Le quitaron los impuestos a la minería, le subsidiaron los insumos, el mercurio, y eso dio resultados. Y al mismo tiempo apretaron los impuestos a la lata, o sea que fueron racionalistas, pero para exprimir un excedente más grande del que habían logrado antes. Y Leandro Prados le da mucha importancia, pues tenían un orden político que garantizaba el crecimiento económico, tenían un área, un mercado común, que verdaderamente también, y me di cuenta que para Colombia fue muy importante hacia 1810, el intercambio de productos de la agricultura. Entonces tenían esa área pues con una sola moneda, etcétera. Y entonces el contrafactual es que sin la independencia las economías coloniales hubieran continuado su crecimiento a largo plazo.
Y bueno, también uno mira y el crecimiento que se da cuando los países entran al mercado mundial es mucho más fuerte que el que pudo darse con base en la minería. Y bueno, el costo de la independencia fue la pérdida de ese orden político que provió España y se interrumpió el crecimiento momentáneamente, pero después se recuperaría. O sea, aquí no pasó nada catastrófico. Y no nos debemos comparar con Estados Unidos, sino con otras colonias europeas en África, y ahí no nos va nada mal. Estamos mejor que África. O sea que los españoles hicieron menos mal que los franceses, holandeses, ingleses. Bueno, una de las críticas que más me gustan de esta escuela de Rafael Dovado es que hacen las estructuras originales sobredeterminen la ruta histórica. Lo que pasó hace 500 años puede ser causa de lo que sucede hoy si tan solo nos dan las regresiones, la econometría. No hay mecanismo de transmisión ni se da cuenta de cuánto pudo cambiar de circunstancias en esos 500 años. Sí, hubo encomienda, hagamos una regresión, las tierras de encomienda son más pobres hoy, ¿sí o no? Y Cundinamarca es rica y tenía mucha encomienda. Pues, ¿qué le pasa? Pero pues ahí surgió Bogotá y la industria. Y Dovado dice, el colonialismo tiene historia, ocurren cosas, no de escasa importancia entre comienzos del siglo XVI y el XIX. Y no menos discutible es pasar por alto que también hay historia después de 1820, pues lo que decía yo de la historia ya depende de factores nacionales. La larga fase de conflictos internos y externos que siguen a la independencia. El crecimiento determinado por las exportaciones aumentó la desigualdad. El desarrollo hacia adentro también. La Guerra Fría acendraó el conservadurismo, el neoliberalismo antilaboral. Bueno, ustedes Dovado tiene un argumento de que los mineros mexicanos eran muy bien pagos. 5 minutos. Y bueno, yo le digo, ese argumento no prueba que no hubo extracción del excedente de mexicano. Incluso pues de que le sacaban tanta plata que no tenían ni para la circulación interna. Y además pues la desigualdad, pues pudo haber un sector con mucha escasez de mano de obra y las condiciones no ser malas, y se pregunta en muchas partes. Entonces este es el argumento. Y bueno, y nuevamente lo mío es que se montaron unas instituciones, monopolios ejercidos en las actividades más transables. Eso le da legitimidad para que el gobierno se meta ahí. Los gremios que limitaban el acceso al comercio internacional, los consulados, persecución del contrabando tanto de los estancos como el comercio en sí, unión de iglesia-estado, etcétera. Mercedes de tierras y titulaciones que hacían los cabildos empacados de sangres impolutas, y estos elementos primigenios se profundizan en la República. Bueno, pues a Dovado le falta el análisis fiscal correspondiente, cuánto era la tributación del producto, cuánto los impuestos se gastaban en Nueva España, cuánto se iban al situado de otras colonias o a la propia metrópoli. Y bueno, si el comercio está limitado, la burguesía también va a ser débil. Y si la burguesía es débil, van a ser fuertes los conservadores y la iglesia. Entonces se trata de una situación de opresión nacional, de extracción de buena parte del excedente generado, de la desatención de necesidades de educación de la población que sí eran respondidas en los países que habían pasado por revoluciones democráticas. Bueno, estos son los problemas con la leyenda rosa. No entiende un cambio de régimen político del absolutismo al republicanismo liberal, muy imperfecto.
El desarrollo económico se dificulta si los derechos de propiedad son extensivos, ineficientes, como los latifundios. La sociedad se divide en castas, el Estado está unido a la Iglesia y esta monopoliza el crédito. El Estado depreda a la sociedad, no está al servicio de la acumulación privada de capital. Pues Miguel Antonio Caro era a quitarle a la burguesía financiera liberal todo, arruinarla. Y el argumento sobre África sin nada que ver, está en otro nivel histórico, con pérdidas abrumadoras de su población joven, su organización social tribal con las redadas esclavistas se descompuso tremendamente y venían de otro estadio. Bueno, el argumento de que hay mucha heterogeneidad, pero ese no es un argumento duro. Hay que explicar por qué ninguno ha logrado a la fecha el pleno empleo de todos sus recursos, por qué no ha profundizado los mercados de sus factores, por qué tenemos ese mercado laboral con una sobreabundancia en informalidad, por qué la tierra no está siendo bien utilizada, por qué el capital también se subutiliza, ¿sí? Hay todos elementos que tienen que ver con este legado. Y bueno, la leyenda morada que se las propongo: un crecimiento liderado por la minería en el 18, el sistema no era tan desigual como se volvió después de la independencia. La organización de la producción fue servil, esclava, con menos frecuencia bajo condiciones de independencia de los productores, Antioquia, Santander, y dificultaría la igualdad frente a la ley, menos en esos territorios. La concentración de la tierra contribuyó a menos desarrollo del potencial y a un mercado interior raquítico. Si hubiera habido reforma agraria, como la hubo, digamos, en la colonización antioqueña, si todo el poblamiento de Colombia hubiera sido parecido, hubiéramos tenido un desarrollo económico más profundo. Pero no. El legado semifeudal que persiste es que los terratenientes no pagan impuestos al día de hoy. Y este señor, que recibió subsidios del Estado, que es novio de una reina de belleza, nunca ha pagado impuestos y coge impuestos que pagamos la clase media. Y eso está bien, ¿no? Eso es aceptado. Y ese es un legado, una herencia colonial. Se favoreció el comercio en el norte, habían 100 puertos, en todo el imperio español habían 3. Había que controlar todo, muy bien controladito. Y quien comerciara sin permiso era un contrabandista. Los estancos, comercio débil, burguesía débil, sometida al conservadurismo católico. Los cabildos fueron instancias limitadas. Estamos haciendo un trabajo con Edwin López sobre Santa Fe, Bogotá. Presupuesto de Santa Fe, del municipio, del cabildo, eran 5.000 pesos. Cartagena gastaba 700.000. Entonces, ¿qué poder tenían? Bueno, en conclusión, el tamaño del Estado pasó de rondar en 10 en tiempos coloniales a un 4 hasta bien entrado el siglo XX. Debilidad del Estado, fue pequeño, insuficiente, no pudo garantizar un orden político que favoreciera la acumulación de capital de largo plazo, ni construir una infraestructura de transporte que acelerara el desarrollo económico, ni pagar por la educación. No hubo capital humano en forma hasta bien entrado el siglo XX. Uno ve la curva de estudiantes de primaria y se dispara después del Frente Nacional. El Frente Nacional tiene que hacer un compromiso de Estado de que va a educar toda la población.